Qué nombre, qué bendita nombre. Alabado sea el Señor. Gracias, mis hermanas, por guiarme en adoración. El Señor es bueno. Vamos a leer un solo texto de la Escritura, un solo versículo. Y lo vamos a leer todos. Un solo versículo y está en Primera de Timoteo 1, versículo 15. Un solo versículo vamos a leer. Un solo versículo. El corazón de la Navidad. Así que abran su Biblia, abran su tablet, abran su celular, pero abran en el texto de Primera de Timoteo 1:15 y por favor mantengan su Biblia abierta en ese texto. Primera de Timoteo 1:15. Timoteo era el hijo del apóstol Pablo, no físicamente, pero sí espiritualmente. Ok, ¿todo tiene el texto? Amén. Ok, quédense así mismo sentaditos, lo vamos a leer y vamos a orar para presentarlo delante de Dios. Vamos a leer el texto. Vamos a leerlo todo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos este tiempo de Navidad, Señor, que tú nos has convocado, Dios, para reunirnos en el nombre de tu Hijo. Señor, que esta Navidad podamos entender el verdadero corazón de la Navidad, Dios. Y que por favor, Dios, tú nos des claridad sobre el verdadero significado de la Navidad. Señor, usa tu palabra para glorificar, Padre, a tu Hijo amado. Y ayúdame a entender, Señor, que la Navidad no se trata de Santa Claus. No se trata de regalos. No se trata de reuniones familiares. No se trata, Señor, de hacer buenas obras, sino del nacimiento de tu Hijo. Padre, guíanos por tu Santo Espíritu y usa tu palabra para salvar, Señor. Así que, Señor, asístenos por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Déjame leer el texto nuevamente, porque es tan glorioso este texto, es tan glorioso. Palabra fiel y digna de ser recibida por ¿quiénes? Por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el hombre más piadoso que ha existido dice, de los cuales yo soy el primero. Esto es sorprendente. La Navidad muchas veces se queda en luces, regalos, intercambios de tarjetas y tradiciones familiares. Pero el texto de Pablo nos devuelve al núcleo. Cristo vino al mundo con un propósito claro. A saber, salvar a los pecadores. Y si eso es cierto, y lo es, el corazón de la Navidad no está en un evento bello, sino en una persona y en una obra salvadora. La Navidad bíblica no se trata de Santa Claus o un festejo de tradiciones. Es la memoria del Verbo que se hizo carne para salvarnos. En el texto que veremos hoy, como Pablo no solo subraya la centralidad de la encarnación y la misión redentora de Cristo,
sino que también expresa su propia identidad como un testimonio viviente de la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Déjenme darle un poquito de contexto de este texto. El apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a su hijo Timoteo para que corrigiera algunos asuntos. Porque él lo dice en el versículo 3, por esta causa te dejé aquí en Creta. Para que arreglara algunos asuntos de alguna mala interpretación y de algunos falsos maestros. Pero en nuestro versículo 15, el apóstol Pablo dice a Timoteo, Timoteo, esto es palabra fiel. Timoteo, esto es palabra fiel. Y esto es como decir, de cierto te digo. Esto es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Timoteo, todos necesitan escuchar este sermón. Todos necesitan escuchar esta palabra. Ahora, lo que yo quiero llamar su atención en el sentimiento del apóstol Pablo. El sentimiento del apóstol Pablo. Timoteo, esto es palabra fiel. Esto es palabra confiable. Esto es verdadero. Timoteo, esto es digno de confianza. Pablo está destacando la importancia. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ahora, ¿cuál es la declaración que nos va a decir ahora el apóstol Pablo? Pablo está llamando la atención y ahora dice, esta palabra es digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esta declaración? La que viene. Que Cristo Jesús vino al mundo. Que Cristo Jesús vino al mundo. Timoteo, esto es palabra fiel. Esto es palabra digna. Pablo tiene una preocupación santa porque el mundo escuchara esa palabra fiel. Ahora, y vamos a hacerle dos preguntas al texto. Vamos a hacerle dos preguntas al texto. La primera pregunta que le vamos a hacer a nuestro texto es, ¿de dónde vino Cristo? Y la segunda pregunta que le vamos a hacer a nuestro texto es, ¿y a dónde vino Cristo? ¿De dónde vino Cristo y a dónde vino Cristo? Y hay una historia que ustedes conocen bien, que muchos lo llaman los Reyes Magos. Bueno, son llamados Melchor, Gaspar y Baltasar. Ustedes conocen muy bien esa historia, pero yo quiero decirles que esos nombres no son bíblicos. Claramente la tradición los llama así y la Navidad nos han vendido como Santa Claus, pero esos nombres no son bíblicos. Ahora, esas personas, esos sabios, ellos vinieron del Oriente, vieron su estrella, una revelación que Dios le dio a esas personas, a esos magos, ellos vinieron del Oriente. Y cuando llegaron a Jerusalén, ellos preguntaron, diciendo, está en Mateo 2:4, dice así, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Tome esa palabrita, por favor, tome esa palabrita. Y venimos a adorarle. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque sí está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a su pueblo Israel. Esta profecía se escribió, era contemporáneo de Isaías. Miquea era contemporáneo de Isaías. Y 700 años antes de que Cristo naciera, había esa profecía de que Jesucristo, el Hijo de Dios, iba a nacer en Belén. Sumamente importante para ver la infalibilidad y la veracidad de la fe. Y me gustaría también citarle el texto de Miquea. Miquea 5:2. Dice así Miquea 5:2.
Porque tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermano, esta profecía se escribió 700 años antes de que Cristo naciera. Y el profeta dice que sus salidas son de los días de la eternidad. Y el texto dice que Cristo Jesús vino al mundo, dando a entender que él no empezó cuando nació, que ya Cristo existía, porque él vino al mundo. Yo no vine de ningún lado, yo caí aquí de paracaídas. Yo caí aquí de paracaídas. Y un día me di cuenta, ¿verdad? Yo nací. Cuando empecé a tener uso de las cosas. Pero Cristo dice que vino al mundo. Que vino al mundo. Y hermano, y conocemos esa belleza del nacimiento. Esa belleza del nacimiento. Dice que no había lugar para él en el mesón. De esa madre, cuando empezaron los dolores, no hubo lugar. Nadie se apiadó de ella para que ella no tuviera un nacimiento digno. No, yo sorprendí. Que el Hijo de Dios, el creador de todas las cosas, el verbo hecho carne, cuando naciera, no hubiera un lugar para él. Eso es sorprendente. Que no hubiera un lugar para él. Mateo 2:11 dice, y entrando en la casa, vieron los niños y a su madre María, son los del oriente cuando vinieron. Y oigan esto, hermano, ¿qué hicieron ellos? Y postrándose, lo adoraron. Abriendo su tesoro, y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Aquel que nació en un pesebre, donde había animales, donde había suciedad. Que el Rey de Reyes no nació en Jerusalén, no nació en Roma, nació en un pesebre. Cuánta humildad de Cristo. Pero a eso del oriente se les reveló que ese era el Mesías, el Salvador, el Rey. Y noten que muchos del pueblo de Israel no hicieron eso, pero ellos vinieron y le adoraron. Se postraron ante él. Y me acuerdo yo que en un estudio bíblico que estaba dando en una casa, yo dije que ese niño recibió la adoración de esos amos. Y una hermana gritó, no, imposible. Era un niño, no tenía conocimiento. Hermanos, el asunto es que ese niño era verdadero Dios y era verdadero hombre. Hermano, ese niño así indefenso sostenía todas las cosas con la palabra de su poder. Porque ese niño era verdadero Dios. Pero también tenemos que llamar la atención en que muchos entienden que ese niño como que vino como con una probita. Y como que tenía una luz que a donde quiera se movía, era iluminado. Hermano, era humano, así como nosotros. Humano. Y lo sorprendente es que ese niño hacía la misma necesidad de casi todos los niños. Hermano, si eso usted no le llama la atención. Hermano, el Dios que Salomón dice que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, ahora está dependiendo de una barriga, de unos pechos, de que lo limpie. Hermano, esto es sorprendente. De hecho, Pablo dijo en 1 de Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Hermano, esto es sorprendente. De que Jesucristo, el creador de todas las cosas, ahora tuviera que depender de una madre que lo cargara. Él lloraba también. Él también hacía su necesidad igual que todos nosotros. Verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo dice de una manera clara, hermano. Y nosotros tenemos que entender eso. Nosotros tenemos que entender eso. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, versículo del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios hizo hombre. Dios se encarnó. Es el milagro más grande que ha existido, la encarnación. Yo nunca voy a poder entender eso. Yo nunca voy a poder entender eso. De que el Creador, el Dios de los cielos, ahora esté en un cuerpo humano. Hermano, mire, eso es algo sorprendente. Y todo eso por amor. Aunque muchos teólogos liberales, cuando dice el texto que se despojó, ellos lo que dicen, no, que cuando Jesucristo se encarnó, Él perdió el atributo de la omnisciencia, el atributo de la omnipotencia, el atributo de la omnipresencia. Hermano, eso es imposible. Eso es imposible que Dios pierda alguno de sus atributos, porque nunca había sido Dios. Dios sigue siendo omnipresente, sigue siendo omnipotente y sigue siendo omnisciente. Cristo cuando quiso caminar por las aguas caminó. Cuando quiso resucitar a los muertos, lo resucitó. Cuando quiso conocer todos los corazones, lo conoció. Pero tenemos que entender que tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Él tuvo hambre, Él se cansó, Él tuvo sed, Él se vio en necesidad, igual que todos nosotros, porque tenía una naturaleza humana, pero nunca perdió un atributo divino. Al contrario, adquirió un humano. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adquirió un humano. Y el profeta Isaías, 700 años antes, lo dice tan claro. En Isaías 9, versículo 6, lo dice tan claro. Ahí se muestra la naturaleza. Oiga el texto, mis hermanos, como dice. Porque un niño no es nacido 700 años antes de Cristo. Hijo no es dado. El principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquella bendita noche cuando los pastores fueron interrumpidos, esa noticia que le dieron el ángel, dice que cuando ellos vieron al ángel, esa luz, tuvieron temor. Y los ángeles no teman, que aquí le traen una buena noticia. Aquí le traen una buena noticia, que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Qué maravillosa noticia. Isaías dice que Él es consejero, que Él es admirable, que Él es Dios fuerte y que Él es príncipe de paz. Ahora ya vimos que nació ¿dónde? En Belén de Judea. Ahora, ¿de dónde vino Cristo? Él se lo contestó a Nicodemo. Él le dijo a Nicodemo, en Juan 3, versículo 13, Jesús le dijo a Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Claramente, Jesucristo vino del cielo. Jesucristo moraba con el Padre y con el Espíritu Santo y tenía una comunión de amor por toda la eternidad. Y por eso que Juan 1 empieza, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Amén. Y la vida era la luz de los hombres. Y en la tiniebla no resplandece. Y la tiniebla no prevaleció contra ella. Y el versículo 14 lo dice tan claro. Lo dice tan bello el versículo 14. Qué bendita Navidad. Bendita Navidad es. Bendita Navidad. El versículo 14 lo dice tan claro, tan hermoso.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo caminó por nuestros callejones. Cristo caminó por nuestros pasos. Cristo se ensució sus sandalias con el polvo de Jerusalén. Man, fue Él que vino a buscarnos. Fue Él que vino a buscarnos. Dejó su gloria. Dejó adoraciones de millones de ángeles. De la comunión con su Padre. Para venir a ensuciarse en esa tierra. Hermano, bendito Dios. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, como decían los santos. Amén. Hermano, Él dejó su adoración para no dejarnos perdidos, para que no suframos una eternidad en el infierno. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Juan dice en el versículo 12, y vimos su gloria. La gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia. Él vino a juntarse con nosotros. Él podía estar con publicanos, podía estar con fariseos, podía estar con ladrones. De hecho, lo acusaban. Este con los pecadores come y bebe. Él lo come, bebe del vino. Pero yo no vine a buscar a justo. Yo no vine a buscar a justo. Yo vine a buscar a pecadores. A pecadores. Hermanos, la Navidad celebra la gloriosa encarnación de Cristo. El momento en que Dios se hizo humano, este acto divino es un milagro de amor. Dios eligió habitar entre nosotros, compartiendo nuestras experiencias. Su humildad al nacer en un pesebre nos recuerda cuán accesible es su amor. Hermano, fue Él que vino ante nosotros. Fue Él que se acercó a nosotros. Y el escritor de Hebreo dice claramente, oiga cómo lo dice mis hermanos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Gloria a Dios. A ver, se acercó a nosotros. Él dejó su trono y vino de nosotros. Y Él es el que nos dice, vení a mí. Y al que viene a mí, yo lo que fuera. Amén. Gloria a Dios. Qué glorioso es Cristo. Amén. Qué glorioso es Cristo. Amén. La Navidad nos recuerda que el Verbo se hizo carne, que tomó nuestra naturaleza. Y ese niño que no se hallaba sitio, apuntaba a la cruz. No había sitio para él, no hubo sitio. Dice que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, no había sitio. Y eso no dice, hermano, que el mundo está mal. Que el mundo está mal. ¿Y tú sabes por qué el mundo está mal? Porque todos hemos sido afectados por el pecado. El pecado lo ha dañado. Y Jesucristo vino eso mismo. Si Jesús vino a Belén y vino del cielo, la tercera pregunta es ¿a qué vino? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. La Navidad es gracia para el que no lo merece. Versículo 15b. La Navidad es gracia para el que no la merece. Pablo dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes? A pecadores. Cristo vino a salvar a pecadores, a salvarnos a nosotros, a salvar a pecadores. Y Pablo dice, acuérdense de esto, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores. La llegada de Cristo a un mundo lleno de pecado y necesidad es un acto de pura gracia.
La Navidad nos muestra que la salvación no es un derecho, sino un regalo de Dios. Amén. Ninguno de nosotros merece la salvación. Todos y cada uno de nosotros que merecemos la condenación. Pero gracia y gloria a Dios por esa bendita Navidad. Amén. Gloria a Dios por esa bendita Navidad. Amén. Dice que la Biblia claramente lo condena. Yo sé que a veces a la gente le gusta que te oiga. Tú eres una buena persona. Saca lo mejor de ti. Tú eres el capitán de tu propio destino. Yo sé que a veces a la gente le gusta que te digan eso, pero no es verdad. La Biblia dice todo lo contrario. ¿Qué dice la Biblia del ser humano? Dice Romanos 3:23, por cuanto todo pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es el veredicto de la Biblia. Y Romanos 3:10, que muchos teólogos lo llaman la universidad del pecado o la depravación del hombre, como dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es el veredicto de la Biblia sobre los hombres. Sigue diciendo Pablo. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios. Hermanos, esa es la condición de nosotros. Hermanos, no somos personas buenas que algunas veces hacen cosas malas. Somos personas malas que algunas veces hacemos cosas buenas. Ay, yo sé que a nosotros no nos gusta eso. No nos gusta eso, hermano. Pero déjame repetirlo. Déjame repetirlo. Hermanos, no somos personas buenas que algunas veces hacen cosas malas. Somos personas malas que algunas veces hacen cosas buenas. Mas somos pecadores. Somos pecadores. Pero esa es la buena noticia, que Cristo vino a salvar a pecadores. Esa es la buena noticia del Evangelio, que Cristo vino a salvar a pecadores. En el pecado destruye. El pecado mata. El pecado no solo mata físicamente, el pecado también mata eternamente. El pecado nos separa de Dios. Separación total. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Y la palabra muerte es separación. Y eso es separación de nuestro cuerpo y nuestras almas, pero también separación con Dios por toda la eternidad. Gloria a Dios por la bendita Navidad. Gloria a Dios por el nacimiento de Cristo. Porque al que la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dice Romanos 6:23, la nueva versión viviente, dice así: pues la paga deja el pecado, pues la paga deja el pecado, la paga del pecado es la muerte, pero mire cómo dice, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor. La maravillosa, gloriosa noticia delante a los pastores.
Déjeme leerle ese texto para que usted vea qué maravillosa noticia. Esa es la maravillosa noticia del Evangelio. Que aunque la paga del pecado es muerte y destrucción y condenación, la buena noticia del Evangelio y de esa bendita Navidad está en Lucas 2:10, dice así. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, Señor. Todos nosotros necesitamos ser salvados. Ahora tú me preguntas, ¿salvado de quién? ¿Salvado del diablo? ¿Salvado de la condenación eterna? ¿Salvado del pecado? ¿Salvado de Dios? Nosotros teníamos que ser salvados de Dios. Conforme a Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela contra toda injusticia y impiedad. Nosotros teníamos que ser salvados de la ira de Dios. Y Cristo, como Dios, vino a salvarnos de sí mismo. Yo sé que usted lo va a sentir raro, va a ir raro. Salvados de la ira de sí mismo. Tenemos que ser salvados de Dios mismo. Porque nosotros hemos pecado contra Dios. Contra Dios. Y Juan 3:36 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero al que no tiene al Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Y Jesucristo, al morir por nuestro pecado, nos salva de la ira de Dios. También el ángel le dijo a José, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Hermano, Cristo vino a salvarnos del pecado. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. No vino a ayudarle a que se salven, ni a inducirlo a que se salven por sí mismo, ni siquiera darle la capacidad de salvarse a sí mismo. Él vino a salvar. Hermanos, la venida de Jesús al mundo no fue un evento casual. Fue una misión divina para salvar a sus ovejas de sus pecados. Ese niño en el pesebre apuntaba a la cruz como la máxima expresión del amor incondicional de Dios. Pablo dice en su segunda carta a los Corintios 9:15, gracias a Dios por Sodoma y Gomorra. La Navidad es un encuentro entre lo divino y lo humano. La Navidad es gracia para el que no la merece. Y nuestro tercer punto, la Navidad exige respuesta. Pablo le dijo a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Te das cuenta? Esa palabra es fiel, esa palabra es digna, esa palabra es verdad, pero tiene que ser recibida. La Navidad exige respuesta. Yo no puedo ser indiferente. Como fue el pueblo de Israel, fue indiferente a Cristo. No aceptó a Cristo. Dice que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. La Navidad exige respuesta. Pablo dice claramente, esta palabra es fiel y es digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, lo sorprendente está aquí en esta frase que dice, de los cuales yo soy el primero. Y noten que la palabra de Pablo esté presente. Porque yo busqué todas las versiones, porque esto era muy para mí. Porque este es el hombre más piadoso que existe. El hombre más piadoso que está hablando presente.
Él no está hablando en pasado, porque si me hubiera dicho, no, yo era el pecador más grande. Está bien. Pero él lo está diciendo en presente, de los cuales yo soy el primero. El hombre más piadoso. La Biblia de TV también dice aquí este texto. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Vamos a ver Pablo que está hablando. El apóstol Pablo. Podemos decir la piedad, ¿vale? Porque este hombre, todo lo que respiraba era Cristo. Y él se ve como el peor de los pecadores. Hermanos, ser salvo implica omitir pecado, como lo hace Pablo, y recibir a Cristo. No es solo emoción, sino conversión. La gratitud nace cuando reconocemos que fuimos alcanzados por gracia. Hermano Pablo está hablando de un testimonio personal. La Biblia llamaba a Pablo un hombre que respiraba amenaza, que respiraba muerte, perseguía a los cristianos para matarlos. Y no se conformó con perseguirlo en Jerusalén ni en Judea. También pidió cartas para ir a otras naciones. Pablo iba a toda la velocidad para el infierno. Él iba corriendo a toda la velocidad para el infierno. Y Cristo le sacó un encuentro camino a la mano. Es como que si tocara con una pared. Con una pared de amor. Con una pared de amor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo, te dura cosa, algo te la dijo. ¿Por qué me persigue, Pablo? Pablo le ha importado quién eres, Señor. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. A mí me encanta esa palabra de Pablo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Bueno, eso lo hizo aquella bendita Navidad. ¿Qué quieres que haga, Señor? Pablo vivía, hermano, sobrecogido con esa verdad. Él fue un pecador salvado por gracia. Él escribió a los Corintios diciendo, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Ahora esta es la palabrita, esta es la palabrita de Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, más que todo ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Amén. A usted vivió sobrecogido con la gracia de Dios. A los Efesios le dijo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Hermano, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Yo decía en la escuela dominical que a mí personalmente me gusta acordarme de mis pecados, pero no para latigarme, no para latigarme, para recordarme de dónde Dios me sacó. Yo quiero acordarme siempre de dónde Dios me sacó. Hermano, yo quiero acordarme siempre que si yo moría por Cristo, yo iba a sufrir toda una eternidad separado de Él. Y yo no quisiera nunca que eso se me olvide. Pero hay una segunda razón también que me gusta acordar, para yo tener empatía con Dios. Porque yo había querido que cuando yo estaba en ese mundo de maldad, sin fe, sin Dios y sin esperanza, alguien orara por mí. A mí eso me lleva a tener empatía, recordar de dónde Dios nos sacó.
Bendito Dios. Es un motivo de adorar esa bendita Navidad. Amén, amén. Dice el comentarista William Baptist, no era que estuviera obsesionado, hablando de Pablo, de ese texto, no era que estuviera obsesionado de manera enfermiza con su pecado, era que recordaba para regocijarse en la maravillosa gracia de Jesucristo. No era que Pablo se estaba latigando. Si había alguien que sabía que él había sido escogido, que nadie los iba a separar del amor de Dios, que no había condenación, era Pablo, fue que lo escribió. Se recordaba de la maravillosa gracia de Cristo para su vida. Por eso él pudo decir, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Vuelve a la palabrita. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor en Cristo Jesús. Y ahí viene el texto de nosotros. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy. Amén. ¿Se ve usted como un pecador? ¿Se ve usted como un pecador? Si se ve como un pecador, le tengo buena noticia. Porque para usted vino Cristo. Amén. Para usted vino Cristo. Él no vino a buscar a justos. Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el versículo 16 de este mismo texto, de 1 Timoteo, Pablo dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de lo que habrían de creer en Él para vida eterna. Y esto es sumamente importante, porque mucha gente dice, muchas personas que a veces no le predica, ellos dicen, no creo que Dios me vaya a perdonar, yo soy demasiado malo, yo he hecho demasiado, he cometido demasiado pecado. Y yo quiero decirte, amigo, que no hay un pecado que Cristo no perdone. Amén. No hay un pecado que Cristo no perdone a una persona que se arrepiente y viene en fe a Cristo. Amén. No hay un pecado. Jesucristo dijo explícitamente, el que viene a mí, yo no lo voy fuera. No le voy a echar fuera. Si vino a mí, tiene perdón. Amén. Esto es nuevo porque hay perdón. Hay perdón. Hermanos, Pablo nos revela que sin importar nuestro pasado o nuestras luchas, la gracia de Dios es suficiente para salvarnos y transformarnos. Amén. Mientras leía los comentarios sobre este texto, me encontré con un escrito hermoso del comentarista Andrés, que está citando a otra persona. Y es bueno que si hay un amigo que está aquí, está luchando. Esta palabra, por favor, amigo, es Cristo que te está llamando. Amén. Es Cristo que te está llamando. Si te sientes caído, si te sientes que tu vida va en un declive, Cristo te llama. Y oiga cómo dice esta palabra. El autor se llama José Jara. Oye bien, amigo, hermano, si te sientes luchando. Dice así: venid, pecadores, pobres y necesitados, débiles y quebrantados, enfermos y llagados, a salvar Jesús está presto, lleno de amor, piedad y poder. Él puede. Él puede. No lo dudes. Él quiere. Él puede. Él puede. No lo dudes. Él quiere. Venid cargados y trabajados,
por la caída, golpeados, destrozados. Si esperáis hasta ser mejores, nunca vendréis. Jamás podréis. No a los justos, no a los justos, sino a los pecadores vino Jesús. No a los justos, no a los justos, sino a los pecadores vino Jesús. Fin. Amigo, si tú estás aquí oyendo tu palabra, Cristo te llama. Cristo te llama. Hay perdón, Padre. Hay gracia, Padre. Hay salvación para ti. Todo no está perdido. El Verbo se encarnó y dio su vida en una cruz por amor a ti. Hoy Cristo te llama. Y lo grande es que si una persona viene a Cristo en arrepentimiento y fe, dice que hay más gozo en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente, por 99 justos que no hicieron arrepentimiento. Cristo te llama. Hay gracia. Él se encarnó para salvar. Él se encarnó para salvar. Vamos a orar. Padre Santo, glorioso, bendito, misericordioso. Gracias, Señor, por darnos a tu Hijo. Y gracias, Cristo, por tu venir, lucirte humano, cumplir toda justicia y morir en nuestro pecado, en nuestro lugar. Pero también te agradecemos, Padre, porque tú resucitaste a tu Hijo de los muertos, como diciendo amén. Apruebo el sacrificio de mi Hijo, para que todo aquel que venga por fe a Cristo, por la gracia, Dios le dé vida eterna. Y sabemos, Señor, que tenemos vida eterna porque estamos en tu Hijo. Y como estamos en Cristo, ya no hay condenación para mí. Gracias, Señor, por esta bendita Navidad. Gracias, Señor, porque te hiciste humano y cumpliste toda justicia y moriste en nuestro lugar. Espíritu Santo, por favor. Por favor, Espíritu Santo. Si alguien no te conoce de lo que está aquí, haz una obra de gracia en ese corazón. Por favor, Señor, no lo dejes que se pierda. Ten misericordia para que no sufra una eternidad apartado de ti. Convence ese corazón y dale un corazón de carne, para que Él venga y mire la necesidad de Cristo y decida vivir en pos de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Confiamos que no retornará así, sino que hará la obra para la cual tú la enviaste. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.